Considerando los sistemas de control que establecimos en el primer video donde hacíamos la introducción a la automatización industrial, específicamente el tema que trata el control y los automatismos dentro de un proceso, está referido obviamente a los sistemas de control. Conceptualmente o por definición son un conjunto de componentes que realizan una tarea o proceso específico. Por lo tanto, si yo tengo un determinado sistema o proceso, podré verlo en términos generales como un sistema en el cual tengo determinadas salidas en función de las entradas que dispongo. ¿De acuerdo? Tengo ciertas salidas deseadas que yo puedo modelar a través de un conjunto de componentes para realizar un proceso, como dice la definición, y para ello necesito la acción de determinadas entradas. En función de ello, yo puedo modelar un determinado sistema de control a través de parámetros S, por ejemplo, en el cual yo pueda tener y de S sobre X de S, donde, por ejemplo, tenga las salidas en función de las entradas, pero en una misma función matemática, por ejemplo. Entonces, no entraremos en detalle sobre el modelamiento matemático de los sistemas de control, pero sí podemos intuir que cualquier proceso de control automatizado, cualquier eh, sistema controlado que podamos tener, puede ser modelado matemáticamente y representado a través de su función de transferencia, como la que estoy en este caso indicando. Entonces el modelamiento matemático de este tipo de sistema de control es muy importante, ya que podemos predecir comportamientos o realizar cambios en función justamente de los factores que condicionan esa función. ¿De acuerdo? Es decir, sensores, por ejemplo, van a obedecer a determinados términos dentro de una función que van a influir en una determinada salida. Por lo tanto, si agrego o quito, por ejemplo, sensores al proceso, va a repercutir en esta función de transferencia. Como se ha establecido entonces, la función de transferencia me ayuda a determinar cómo será la salida o será el proceso en realidad eh, o qué componentes son los que intervienen en el proceso, tomando en cuenta las input y las output, ¿verdad? Tenemos otro concepto importante en, en esta área referido al lazo de control. ¿Sí? El lazo de control está referido al conjunto de componentes que pueden configurar el sistema, por ejemplo, para obtener una respuesta deseada. Entonces, en función de ello, tenemos básicamente dos tipos de sistemas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, habíamos establecido que un sistema de control era un conjunto de componentes que permitía realizar un proceso específico sobre un sistema en particular. Entonces, si yo, por ejemplo, considero que este es un sistema digno de ser automatizado, debo realizar ese control a través, obviamente, de un controlador. ¿De acuerdo? Y será a través de este controlador, ¿sí? Donde yo colocaré las medidas y las acciones necesarias al sistema para obtener una determinada salida deseada. ¿Ok? Es decir, que mi proceso, por ejemplo, mida la temperatura, realice una acción, enfríe, caliente, etcétera, ¿no? Empleando todas las
variables que permiten ser captadas o sensadas, por ejemplo, por un sensor y realizando las acciones de activación y desactivación a las salidas, por ejemplo, a través de actuadores, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, aquí tenemos un sistema de lazo abierto, el representado en la figura. ¿Por qué? Porque básicamente tengo una determinada entrada, aplico un determinado control en el proceso o en el sistema, el cual obviamente a su vez también sufre algunas perturbaciones, ¿no? Propiamente del medio, que pueden hacer cambiar en principio la salida, ¿no? Pero al estar configurado en lazo abierto va a tener una salida prevista, por ejemplo, ya por el sistema de control. Ejemplo de este tipo de sistemas son los controles de tipo on-off, ¿sí? Y por otro lado, como habíamos establecido en esta clasificación, tenemos los sistemas de lazo cerrado, ¿sí? Donde a partir del mismo esquema anterior, por ejemplo, en el que tenemos un sistema a ser controlado y la determinada etapa de control, ¿de acuerdo? Obviamente obtenemos una determinada salida, ¿sí? Pero en este caso la diferencia radica en que tengo, como se indica en el nombre, una realimentación, ¿de acuerdo? En este caso, al tener una realimentación, lo que aquí tendré, por ejemplo, en este punto, será una señal de referencia, sobre la cual se realiza el control y para la cual me sirve el bucle o la realimentación. Es decir, continuamente yo estoy testeando para encontrar esta determinada señal de referencia, ¿de acuerdo? Es por ello que este tipo de sistemas son recomendados para sistemas de control que requieren mayor precisión. Hoy en día todas las aplicaciones en realidad requieren mayor precisión al usar sistemas de control automatizado. Bueno, es un poco de la teoría general que rodea a todo este tema de la automatización. Todos estos conceptos nos irán a servir justamente para ver el tema de la programación de un dispositivo denominado PLC, que justamente es el motivo del presente tema. Esta simplemente es la introducción, pero comentar también que esa programación del PLC la realizaremos de la siguiente forma. Obviamente acá graficaré, por ejemplo, un terminal o una PC, por ejemplo, con la cual se realiza la programación del dispositivo. ¿Sí? Entonces acá yo, por ejemplo, voy a tener este gráfico. Acá en la programación, ¿de acuerdo? Necesito, obviamente, a través de un determinado terminal, realizar la programación del dispositivo a través de un software. Nosotros vamos a emplear en este tema la programación ladder, que como verán es una programación por contactos que explicaremos más adelante. ¿De acuerdo? En todo caso, acá colocaremos la programación ladder. Obviamente uno cuando realiza la programación a través de un terminal que puede estar, por ejemplo, en red con un determinado software, al fin y al cabo esa programación va a un dispositivo, obviamente, programable. En este caso, un PLC. ¿De acuerdo? Los PLC, el nombre le indica, son controladores lógicos programables que tienen un conjunto o disponibles ciertas entradas y salidas en función de los distintos modelos, como ya se dijo también, de distintos fabricantes. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente este PLC va a interconectarse con las entradas y salidas a través de sus conexiones que tiene la posibilidad de conectar y una vez activado realizará la programación definida en el programa ladder que dispone, ¿de acuerdo? Entonces esto de acá constituye
nuestro PLC, que por ejemplo, una vez ya se realiza la programación y demás, por ejemplo, va implementado en un tablero de mando o un tablero eléctrico. Y allí permanecerá obviamente para las configuraciones y para el mismo proceso en sí. Lo normal hoy en día es tener una monitorización en tiempo real del- de las variables obtenidas por un PLC, por ejemplo, a través de una interfaz HMI. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente el PLC hoy en día ya tiene conexiones hacia una interfaz HMI. Por lo tanto, el proceso puede ser visto, la monitorización, como se mencionó en las diapositivas, puede ser realizada directamente por una PC, por ejemplo, conectada a Internet, ¿de acuerdo? Entonces esta PC dispondría de un HMI, es decir, una interfaz hombre-máquina, o directamente tener HMI directamente en el PLC, en el tablero o en otro tipo de hardware específico para monitorizar variables de los procesos. Algo importante en el tema de la programación ladder son los diagramas de estado, ¿de acuerdo? Los diagramas de estado son súper importantes en la medida que nos permiten establecer las condiciones en las cuales se encuentran los dispositivos del proceso y las transiciones que permiten variar ese comportamiento. En función de ello, vamos a considerar que para un diagrama de estados, como se aprecia en la figura, cada uno de estos círculos, ¿de acuerdo? Cada uno de estos círculos representa el estado, ¿de acuerdo? De una máquina, de un motor, etcétera. Entonces, X, por ejemplo, puede ser motor apagado, ¿sí? Luego, esta línea, obviamente con una determinada dirección, ¿de acuerdo? Permite el cambio de estado. ¿Ya? Entonces, lo normal será aquí representar de esta manera, ¿no? Usar esta simbología, por ejemplo, para que aquí a través de una determinada transición, yo sepa que esa máquina, por ejemplo, pasó de un estado X a un estado Y, ¿de acuerdo? Las transiciones obedecerán básicamente a los contactos que se tienen en el sistema, que puede permitir una transición, el uso de un botón, el fin de ciclo de un proceso, por ejemplo, la lectura de un sensor, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener acá el sensor, el motor apagado en X, ¿de acuerdo? Por ejemplo, motor apagado, y yo sé que el estado Y representará que el motor va a estar encendido, ¿ya? Como vemos acá, para las salidas en el cuadrito de acá, vemos que esa es la representación. Acá faltó el negar, no se ve muy bien, a ver. Ok, cuando algo está en reposo, fijemos, ¿no? Está negado arriba, ¿de acuerdo? Y como lo planteo acá en la gráfica de la izquierda, es decir, tengo Q negado en X, quiere decir que el motor está apagado o en reposo, como mencionamos acá, y cuando está sin negar, entendemos que ese motor está trabajando. Entonces, tenemos en X que el motor está apagado, en Y que el motor está encendido. ¿Qué necesito para que se cambie de estado? Pues una transición. En este caso, fijémonos que también para las entradas, cuando I está negado, mi contacto está cerrado, y cuando I está, por ejemplo, y la I está sin negar, es un contacto abierto. ¿De acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, yo puedo colocar esta transición, ¿de acuerdo? Y, es decir, I puede ser un sensor, puede ser un pulsador, como le dije. Entonces yo entenderé esto, que el motor está apagado hasta que se activa esta entrada, y esa entrada condiciona a la activación del motor, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este cuadrito que está aquí a la derecha, tanto para las salidas como para las entradas, es importante para realizar el diagrama de estados, que lo entenderemos a detalle cuando hagamos algunos ejemplos. ¿Cuál será el procedimiento que emplearemos para los ejemplos, ¿no? En este caso de los ejercicios de programación del PLC?
tenemos tres etapas básicamente. La primera está referida a la clasificación de señales, ¿de acuerdo? En esta, a través de un esquema, ¿sí? Por ejemplo, lo graficaré acá. En este esquema estarán perfectamente detalladas las entradas al PLC y la salida, ¿de acuerdo? Con su determinada nomenclatura para cada una de ellas que luego van a ser entendidas por el PLC, ¿no? Recordemos que en la clasificación de señales aquí yo puedo tener sensores, pulsadores, es decir, cualquier otro tipo de variable de entrada, pero en todo caso el PLC lo que va a entender es la codificación que yo utilice a las entradas y obviamente también a la salida, ¿no? Entonces, a las entradas normalmente usaremos las IS, la letra I, y a la salida las letras Q, ¿de acuerdo? Y de esa manera tengo acá este cuadrito, donde tenemos Q en reposo, Q sin negar, I negado e I sin negar. Una vez tengo el cuadro de la clasificación de señales, tengo el diagrama de estado, ¿de acuerdo? En el diagrama de estado, básicamente es la representación que hicimos, donde tendré los estados de los actuadores, por ejemplo, básicamente, y tendré ciertas condiciones que me permiten llevar el proceso de un estado a otro a través de ciertas transiciones. Y eso nos va a permitir de manera posterior realizar la programación ladder, ¿de acuerdo? Que es la que ya va a entender el PLC a través de toda la simbología disponible para este tipo de programación. Y en un proyecto real, esa programación ladder tendríamos que simplemente pasarla al PLC, ¿no? Como les mencionábamos en las diapositivas anteriores, puede ser, hoy en día se usa mucho las conexiones en red, o también puede ser una programación in situ, ¿no? Incluso se puede programar en el mismo PLC aprovechando las teclas que tiene disponible. Aunque eso reviste mayor complejidad, lo normal será, si se hace en sitio, hacerlo a través de un dispositivo de memoria, por ejemplo. Hablando un poco más a detalle de la programación ladder, debemos indicar lo siguiente. Como vemos en la gráfica, yo dispongo, por ejemplo, acá de las líneas, ¿sí? La programación ladder también es denominada programación escalera, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, dentro de esta programación yo puedo tener cosas como esta, por ejemplo. Estas líneas que represento que parecen un capacitor son los contactos, ¿de acuerdo? Estos contactos, por ejemplo, yo los puedo tener conectados en serie como lo tenemos arriba o también en paralelo como lo tengo aquí abajo, ¿de acuerdo? Aquí te voy a poner otro contacto, una determinada salida, otro contacto o tres contactos, una determinada salida también. La salida también puede estar en paralelo, ¿de acuerdo? Entonces, de manera básica, ¿yo qué tengo? Tengo acá en la parte izquierda de este diagrama ladder, básicamente tengo la lectura o las condiciones, ¿sí? Que también son las condiciones básicamente. Estas condiciones, dicho de otro modo, son las transiciones que permiten el paso de un estado a otro, de modo que acá normalmente representaremos las entradas, es decir, las IS, ¿de acuerdo? Entonces, por lo normal será, por ejemplo, en este lado decir, bueno, si el contactor está activo, ¿no? Si el sensor está activo, si el botón está activo, ¿no? Entonces, eso tengo a las entradas, son las condiciones. Por lo tanto, en la parte de la derecha tendré las acciones, obviamente, ¿no? Si en la parte izquierda teníamos la lectura, acá tendré la escritura. Básicamente está referido a las acciones, ¿sí?
Les decía que la programación ladder también se la conoce como programación escalera. ¿Por qué? Porque si vemos el gráfico, obviamente parece una escalera o parece en peldaño una escalera. Esta programación sigue siendo la más extendida, a pesar de que hay muchas otras formas, alrededor de 5 formas. Indicamos en las diapositivas también que la tendencia será programación de alto nivel aplicada al PLC, pero entendamos que es la más extendida porque se aprovechó el conocimiento de los técnicos eléctricos que realizaban las tareas de automatismo en las industrias, por ejemplo, y para facilitarle su trabajo se usó un esquema de los diagramas eléctricos disponibles que ellos manejaban, entonces simplemente se lo invirtió, se lo giró para obtener un diagrama ladder de este tipo. Es decir, es un lenguaje de contactos, ¿sí? Como veremos en la simulación, se basa en la continuidad o no de la corriente eléctrica desde una línea de tensión, por ejemplo, hacia un neutro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay contacto, obviamente hay paso de la corriente y se van activando los dispositivos. Si hablamos de operaciones que puede tener disponible un PLC, que el que hemos dicho es un dispositivo electrónico programable que permite coordinar o controlar en tiempo real procesos secuenciales. Procesos secuenciales en la medida de que tenemos un proceso industrial, podemos modelarlo a través de estados, los cuales yo puedo ir yendo de uno a otro a través de transiciones como hemos estado estableciendo. Las operaciones que yo tengo disponibles en esas transiciones, por ejemplo, acá como vamos a ver, tenemos una línea, un neutro. Vamos a decir que en ambas de estas configuraciones tengo una determinada carga, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá puede ser una pantalla luminosa, por ejemplo. Sí, entonces, ¿qué operaciones básicas dispongo? Acá vamos a representar cómo sería el AND, obviamente. Como vemos en la gráfica, tenemos los interruptores, por ejemplo, los sensores S1 y S2. Por lo tanto, a la salida, obviamente tendremos el producto, ¿sí? Entonces, esta notación que tenemos por acá y el gráfico, obviamente es más obtenido a un diagrama eléctrico, ¿no? Si lo giramos eh, 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, voy a tener un diagrama ladder, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, para la operación AND, que obviamente sabemos que es el producto, ¿de acuerdo? Para la operación AND, que sabemos que es el producto, entonces equivaldrá a colocar dos contactos, como tenemos en el ladder, ¿sí? Conectados en serie. Y como también sabemos, tenemos la otra operación básica que también la podemos aplicar acá como la suma, ¿verdad? O el OR. Por lo tanto, si tengo dos interruptores conectados en paralelo, equivaldrá a la suma. Esto que más o menos ya lo dominamos, ahora vamos a ver cómo lo podemos aplicar en un proceso controlado. Perfecto, siguiente. Muy bien, ahora entonces podemos pasar a los ejemplos, al primer ejemplo que vamos a realizar del PLC, donde vamos a aplicar justamente esta secuencia que hemos indicado previamente, ¿sí? Esta secuencia de acá. Y aplicaremos lo estipulado en el cuadrito de color rojo, ¿ya? Entonces, lo primero, tenemos la clasificación de señales. Por lo tanto, el primer ejemplo está referido a un arranque de un motor. Veremos que luego puede ser un motor, puede ser una pantalla, es decir, puede ser cualquier salida. Es decir, queremos activar una salida en realidad ahora, ¿sí? Pero en este caso tenemos conectado un motor. Por eso es importante establecer en este caso cómo sería este proceso, ¿no? Entonces, este proceso entendemos que va a ser que tenemos un tablerito de control, ¿sí? Normalmente en cualquier proceso industrial tenemos un tablero de control que lo representaremos también en los ejemplos, donde obviamente si yo quiero activar el sistema, ¿no? En este caso necesitaré
Por ejemplo, acá tengo un inicio y acá tengo un paro, ¿de acuerdo? Entonces lo normal es si yo quiero activar, por ejemplo, en este caso el motor, presiono inicio y si quiero apagarlo, pues el paro. Adicionalmente de eso, en este ejemplo vamos a colocar una entrada de emergencia, ¿sí? La entrada de emergencia estará referida a que independientemente de que yo quiera parar el proceso, en cualquier momento puedo activar ese botón de emergencia y para todo el proceso, ¿no? En este caso, obviamente, tendría la misma acción prácticamente que el paro, pero es normal en un proceso industrial tener siempre un botón de emergencia que paralice todo el proceso, ¿de acuerdo? Ya sea por algún falla en alguna maquinaria, por algún riesgo de daño físico, etcétera, ¿sí? Entonces, lo primero tendremos acá, siguiendo la metodología indicada, la clasificación de señales. En este caso, como hemos indicado, consiste en colocar, acá colocaremos marcha. Entonces, en este caso, a ver, un segundo. En este caso colocaremos un interruptor, ¿de acuerdo? En este caso lo podemos hacer a través de un pulsador, ¿ok? Conectarlo, en este caso, al PLC, ¿no? Este recuadro hace alusión al PLC. También tenemos un paro, igual acá un pulsador. Y hemos dicho que tengo una señal, también voy a habilitar una entrada de emergencia. En este caso también un pulsador hacia el PLC. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, tengo tres entradas que pueden ser las S, referida hace un momento. Independientemente de lo que yo tenga, el PLC, podemos verlo como una cajita negra, en el cual él va a entender básicamente el valor de la variable que tenga conectada esa entrada. En este caso, entenderá que la marcha está asociada a I1, el paro a I2, obviamente, y la emergencia a I3. ¿Sí? De igual modo, si el ejemplo hemos dicho un arranque de un motor, voy a colocar por acá un motor, por ejemplo. Pero al final, como lo que se entiende es que yo envío una señal de control, ¿de acuerdo? Puede ser, da lo mismo que acá sea un motor, o puede ser que sea una pantalla, etcétera. Aquí va a depender mucho, en el caso, perdón, acá, ¿cuál va a ser la diferencia, por ejemplo, no? Por ahí alguien me dice, pero es que no va a ser lo mismo conectar un motor a una pantalla, obviamente. Entonces, a nivel de programación del PLC va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Pero en el nivel de implantación, quizás acá se tiene que poner una etapa de acondicionamiento, ¿de acuerdo? Que prepare esa señal para la activación, etcétera, dependiendo del dispositivo que tengo a la salida, ¿sí? Pero en todo caso, lo complicado, lo que reviste mayor complejidad, en este caso, eso ya es una parte de instrumentación y de implementación. En este caso, lo complicado es la programación del PLC, digamos, ¿no? Que luego veremos que es súper sencilla, pero si comparamos ambos procesos, pues lo complicado es la programación y entender el proceso, ¿no? En este caso, haciendo una analogía con las entradas, pues independientemente de lo que yo conecte, para el PLC será una Q, ¿no? Una carga, ¿de acuerdo? Entonces, para este ejemplo, pues tengo I1 conectado a marcha, I2 conectado al paro, I3 conectado a emergencia y un motor conectado a Q1, ¿de acuerdo? En este caso lo que queremos es que se active, hemos dicho, con un botón se inicia el motor, con el otro se pare y adicionalmente un botón de emergencia. Bueno, ya tenemos la clasificación de señales. A continuación, por acá, vamos a colocar el diagrama de estados como lo hemos explicado anteriormente.
¿ok? Entonces el diagrama de estados en este caso va a consistir en lo siguiente. Habíamos indicado que consistía en una serie de círculos, en este caso lo llamaremos estado 0, el primero, donde se refleja el estado, por ello se llama diagrama de estado, de cada una de sus salidas de los actuadores básicamente. En este caso solo tengo una salida Q1, entonces acá pondré que en el estado 0, es decir, en el reposo, en el inicio, es decir, cuando nada está activo, todo está apagado, por ejemplo, energizado pero apagado, eh, yo puedo indicar que acá Q1 está apagado. No siempre todo estará apagado, puede ser que solo esté energizado, pero hay algo que ya está activo, ¿no? En este caso, Q1, el motor 1 está apagado. Ahora tengo que analizar en función de mi ejercicio cuál es el estado siguiente que yo deseo. El estado siguiente que yo deseo al ser un sistema secuencial, en este caso es un estado 1 que será que el motor 1, ¿sí? Representado por Q, ¿no? Porque eh, yo menciono motor, pero obviamente ya sé que es el motor. Digo, escribo Q porque sé que es la salida que tiene conectada, ¿verdad? Entonces en este caso paso de un motor apagado a un motor encendido, ¿sí? Q sin negar, habíamos establecido que es un motor o una salida en trabajo. Entonces tengo los dos estados. ¿Qué va a unir estos dos estados? Habíamos mencionado una transición, ¿de acuerdo? En este caso, ¿quién me va a dar esa transición? ¿De acuerdo? En este caso lo vamos a representar así, con esta flechita y una línea. Entonces, ¿quién va a condicionar el paso del motor apagado a motor encendido? Básicamente hemos establecido acá la I1, ¿no? Porque la I1 es la que me va a indicar justamente la marcha. ¿De acuerdo? Ahora, me voy a saltar acá y vamos a colocar el programa en ladder, ¿no? Que básicamente el programa en ladder es directamente como estaría programando el PLC. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner los soportes de la escalera, como hemos indicado, este diagrama se lo conoce como escalera también. Y esto es lo más sencillo. Si tenemos un diagrama de estados bien hecho, básicamente esto podemos verlo como que es simplemente pasar esto acá. ¿Cómo? Igualmente girando 90 grados, ¿no? Y analizo la transición. Por ejemplo, en este caso miro primero la transición y el siguiente estado. Entonces, para llevar a la programación ladder lo que tenía en mi diagrama de estado, simplemente veo primero la transición, que en este caso sería I1, y como salida coloco, en este caso, el siguiente estado, ¿no? Puedo colocar acá un paréntesis, denominado, en este caso, Q1, y acá sí tengo que ponerle la acción que estoy aplicando. En este caso es un set, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque quiero que esté activo, no lo estoy apagando, ¿verdad? Vamos a verlo a través de este ejemplito. Perfecto, en este caso seleccionamos el PLC, por ejemplo. Muy bien, en este caso se recomienda guardar siempre, pero en este caso como es un ejemplo eh, corto, no lo voy a, no es necesario, ¿ya? Entonces tengo un contacto llamado I1, fíjense que acá en la parte inferior a este simulador, que es el clic 01, eh, ok, entonces fíjense, tengo acá abajo todas las posibilidades de las entradas y salidas en el caso para la programación en ladder. En este caso selecciono I, que es la que necesito, y tengo estas áreas, fíjense, cada una de las áreas de los peldaños de la escalera con un determinado número, ¿no? Entonces, en principio, en el lenguaje ladder da lo mismo en el orden que ustedes lo coloquen. Se recomienda, sí,
todo caso que responda al diagrama de estado. ¿Ya? Entonces puedo ponerlo en cualquier lado, ¿de acuerdo? En cualquiera de esas posiciones, fíjense. Acá no me deja porque es el lado referido a la salida, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos? Y son las entradas, pero fíjense que acá no me deja poner porque está reservado para las salidas Q, por ejemplo, ¿ya? Pero aquí sí que me va a dejar, por lo tanto lo colocaré acá. Acá puedo colocar obviamente el determinado número, en este caso es I1, está correcto. Y acá ver si el contacto está normalmente abierto o normalmente cerrado, ¿sí? Ya veremos cuándo está normalmente abierto y normalmente cerrado. En este caso lo tengo normalmente abierto, ¿de acuerdo? Es decir, normalmente abierto será cuando la I, en este caso en el diagrama de estados, esté sin negar. Cuando yo tenga algo negado, ¿sí? Estará el contacto normalmente cerrado. En este caso, normalmente abierto. Ya está. Y a la salida, fíjense que voy a usar una Q, que la tengo acá, y la colocaré al final. En este caso tengo Q1, y como ven, Q1 sin negar. Por lo tanto, Q1 sin negar. Y acá definimos el tipo de salida, es decir, quiero que esté en set, o en reset, o en la función de continuidad. En este caso, set. Ok, ¿sí? Y aquí tengo unas líneas de unión, fíjense acá abajo, simplemente uno ello. Entonces este sería el hola mundo, el posible diagrama de estado más sencillo que podemos tener, ¿de acuerdo? Entonces vamos a proceder a la simulación. Antes de ello, fíjense que acá tengo otras opciones para visualizar el PLC, ¿de acuerdo? En este caso, este modelo que hemos seleccionado dispone de 6 entradas, 4 salidas, por ejemplo, acá disponibles para la simulación, y una alimentación en ese rango, ¿no? Hasta ese voltaje, por ejemplo. Entonces, cuando le demos simular, por ejemplo, acá, yo puedo verlo directamente aquí, o puedo verlo también acá, en esta parte donde dice el esquemático. Entonces, ambas son válidas. Y acá lo interesante de verlo en esta vista es que puedo yo aquí accionar desde esta cajita que me sale el valor de las I, por ejemplo, ¿no? Para cerrar el contacto, ¿no? Fíjense que la línea verde me va a representar la continuidad que existe en este punto. No nos olvidemos que este lado izquierdo está energizado y en este lado tenemos el neutro, por lo tanto cerraría, digamos, el circuito, ¿de acuerdo? Por lo tanto alimentaría nuestra carga, por ejemplo. Y de esa manera realizamos el control. Entonces voy a presionar I1. Entonces, si se fijan, cuando presioné I1, pasó la corriente y energizó y activó Q1. ¿De acuerdo? Voy a parar para ver justamente acá. Le damos nuevamente. Emularía esto. ¿De acuerdo? He dado I1 y se activó Q1. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo? Según nuestra programación, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, ¿y hasta cuándo va a estar activado? Según nuestra programación, hasta el infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque solo hemos dado esa acción al proceso. ¿De acuerdo? Entonces, podemos definir en este caso que para apagarlo, yo tengo que usar otras transiciones, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo poner, por ejemplo, que tengo I1. Bueno, no me da campo abajo, lo colocaré así. ¿De acuerdo? Acá tengo otro estado que llamaremos estado 2, en el cual deseo apagar el motor, ¿sí? Entonces, si tenía el motor 1, Q1 encendido, quiero tener aquí Q1 apagado, ¿sí? ¿Qué va a permitir esa transición? Como hemos visto en el caso anterior, lo que va a permitir es que se active I2 en este caso, el paro, ¿verdad? De modo que cuando presione I2, Q1 se apague, ¿sí? Pero alguien me puede decir, pero si se fija, este estado ya lo tengo aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar hacer este nuevo estado en el diagrama de estados, valga la redundancia, simplemente llevaré una realimentación al estado que ya tenía previamente. Es decir, ok, en este caso
y 2. Hacemos aquí de manera análoga en el diagrama ladder, ¿de acuerdo? Colocaré aquí abajo otro contacto y 2 porque lo tengo igual sin negar, ¿sí? ¿Y a dónde me lleva I2? A Q1, pero en este caso ya no quiero set para activarse, sino quiero un reset para que se apague. Si lo llevamos al simulador, eso equivale a que acá coloco igualmente la I, colocaré por aquí abajo, la I 2, y acá debajo puedo usar la misma Q1 y con el reset. Y procedemos a la simulación. Entonces si vemos, presiono Q1, se activa el motor. Hace un momento infinitamente iba a estar encendido, pero ahora hemos programado que I2 lo apague. Q1 lo enciende, Q2 lo apaga. Perfecto. Entonces esto, como cualquier tipo de programación, es lo mismo. Es decir, podemos agregar tantas condiciones nosotros queramos, ¿sí? Ahora, supongamos el caso siguiente para explicar la entrada de emergencia, que normalmente siempre viene implementada en los circuitos de control. Digamos que el motor en este caso estaba funcionando de manera normal, ¿de acuerdo? Vamos a verlo acá. El motor estaba funcionando de manera normal. Alguna herramienta se cayó en el proceso o algún acontecimiento sucedió que alguien tuvo que parar el proceso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo paró el proceso y bueno, y bueno, lo pararon el proceso y no lo pudieron solucionar y bueno. Luego vino otra persona y dice, bueno, yo lo voy a reiniciar el proceso sin ningún problema. Pero el proceso no fue arreglado, por ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo un poco particular que estoy dando, pero refleja justamente la importancia de una entrada de emergencia. Es decir, la entrada de emergencia me asegura que mientras haya o exista alguna falla, no pueda activar el motor en este caso, ¿sí? Por lo tanto, debo agregar una condición, ¿sí? Recuerden que en la parte, como explicamos acá, de color amarillo estaban la lectura o las condiciones, ¿no? Entonces yo puedo agregar tantas condiciones yo desee para afinar mi proceso. De hecho, los procesos industriales más precisos disponen de muchas condiciones antes de efectuar alguna acción, ¿sí? Esto con un fin de calidad y de asegurar la producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense lo que voy a hacer. A ver dónde está el lápiz aquí. A esta condición que yo tenía, voy a agregarle una condición. Recordemos que poner algo en serie equivale a poner un circuito perdón, agregar un producto equivale a poner un circuito en serie. Va a decir que ambas condiciones en este caso tienen que asegurarse. Fíjense que voy a poner acá, esta I3 la colocaré negada, ¿de acuerdo? A ver acá. ¿Sí? Como vimos hace un momento en el simulador, tener una variable negada equivale aquí a tener un contacto normalmente cerrado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, acá colocaré este contacto normalmente cerrado, ¿ya? Y eso es I3, ¿de acuerdo? Aquí lo haré un poquito más grande para que no parezca una letra N, ¿sí? Y es un contacto normalmente cerrado. Vamos a implementarlo en el simulador para ver el efecto. Acá colocaremos I3, pero acá normalmente cerrado. Listo. Simulamos, en este caso vamos a simular acá. Vemos que está normalmente cerrado, hay continuidad, ¿de
acuerdo? Entonces cuando yo presiono I1, no pasa nada, es decir, se encendió el motor y funciona de manera normal como el caso anterior. Cuando presiono I2, se apaga y ya está, ¿sí? Fijémonos acá, yo tengo I1 activo y con I2 cierro, ¿sí? Pero ahora yo les pongo el caso siguiente, es decir, voy a tener activo el motor, ¿de acuerdo? Voy a activar I3 y apago el motor, ¿ok? Perfecto. Ahora, si se fijan, voy a presionar I1 nuevamente y vemos que el motor ya no se activa. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay contacto, ¿sí? Aunque aquí el gráfico esté, fíjense, el gráfico no está de color verde, quiere decir que no hay continuidad. ¿Por qué? Porque tengo activa, en este caso, la entrada I3, que al estar normalmente cerrada, al estar activa, es un contacto que está abierto, ¿de acuerdo? Entonces, por más que presione I1, no se va a activar Q1, ¿ok? Volviendo a nuestro ejemplo, por ejemplo, se cayó alguna herramienta en el motor, se fue el encargado del turno, vino otra persona y quiere activarlo, y obviamente el sistema no le va a dejar porque está accionada la entrada de emergencia. ¿De acuerdo? Fijémonos acá en el otro esquema, vamos a parar esto. Siguiente. Fíjense que si tengo activa I3, nunca se va a activar el motor. ¿De acuerdo? Si quito, digamos, arreglamos la falla, es decir, aquí tenía la falla, la arreglamos, ahora sí, funciona sin problema. Y lo apago sin problema. Ese es el uso de la entrada de emergencia, ¿de acuerdo? Entonces, esta entrada de emergencia también, si se fijaron, ¿sí? Es decir, en este pequeñísimo ejemplo, el más sencillo, podemos ver que esto se puede complicar incluso en la manera de programar, porque si se fijan, fíjense, no sé si se dieron cuenta, pero acá, por ejemplo, le doy simular, ¿ya? ¿Qué pasa si le dimos al motor, verdad? ¿No? El motor está activo, pero sucedió algo, ¿no? Por último, un operario metió la mano en algo y quiero parar el proceso. Fíjense que no pasa nada. Y 3, ¿sí? No hace nada. ¿Por qué? Porque ya está activo el motor. Es decir, y si yo aquí abro y cierro, no pasa nada porque ya está activo, ya está energizado. Solo lo podría parar mediante I2, ¿sí? Ahora sí ya lo paré el motor. ¿De acuerdo? Pero ahora no nos olvidemos que las I3 normalmente están desplegadas en varios puntos, una planta industrial, por ejemplo. Entonces lo normal será colocar en paralelo varias entradas de emergencia. Por lo tanto, si queremos que nuestra entrada de emergencia igual termine el proceso, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es colocarla conjuntamente o asociar esa acción, perdón, asociar esa acción de la I3 con I2. ¿De qué manera? Pues en este caso da lo mismo si pararon el proceso con I2 o por I3. Por lo tanto, en este caso no se deben cumplir las dos al mismo tiempo. Simplemente una de las dos. Por lo tanto, lo colocamos en paralelo. Si eso lo llevamos a nuestro diagrama ladder, simplemente colocar el contacto I3 en paralelo. Si lo llevamos a la simulación, tendríamos acá I3 normalmente abierto. Listo. Ahora sí veríamos que por ejemplo yo puedo tener el motor activo, ¿no? Como en este caso presionamos I1 y ya se activó el motor. Pero en cualquier momento pasó algo, quiero pararlo. Fíjense que entra por abajo y apaga el motor 1. Otra vez se energizó y por abajo entra el I3. Ahora, si el I3 permaneció activo por alguna falla, como el caso anterior, ya no se puede activar.